Señores, seguimos aquí el grupo de medios Telemicro, unidos todos los matutinos a esta hora para dar inicio a la entrevista simultánea con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, que viene acompañado de la doctora Fara Peña, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, quienes van a estar con nosotros abordando el tema tanto del posible paso de la tormenta Dorian a República Dominicana como la situación del dengue en nuestro país, entre otros temas de salud. Para eso nos unimos los canales Telemicro, Canal 5, Telecentro, Canal 13, Digital 15, Telemicro Internacional y la red de emisoras de este grupo. De Matinal 5 está Alberto Caminero, director general de prensa, Laura Castellanos, Percio Maldonado, además de Despierta RD, Ana Mercy Otañez y Ulises Jiménez, y de A Diario está Cristian Jiménez. También nuestros compañeros de La Opción de la Mañana, Gustavo Olivo, Johnny Vázquez, Mayra Ogando, Bienvenido Rojas y William Capellán. Todos juntos le damos la bienvenida al ministro, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, y a la doctora Fara Peña. Buenos días, ¿cómo están y cómo está esta agenda esta semana? Bueno, muy buenos días. Yo creo que este es un privilegio tener un staff de este tipo, amplio y de gran capacidad. Bueno, y siempre en Telecinco me siento muy bien. Ayer usted estuvo participando con el presidente de la República y el equipo de gobierno. Así es. Analizando las posibles medidas frente al paso. Cuéntenos qué pasó allí y cuál es el accionar. Bueno, el gobierno ha venido desarrollando todo un plan de contención del dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores como parvovirus, básicamente. Ayer, en la continuación de ese proceso, se reunieron todos los ministerios y direcciones del Estado con la finalidad de arreciar las medidas de contención, sobre todo ante el anuncio de la tormenta que se avecina. Ustedes saben que hay una relación estrecha entre agua, sol y vectores. Es decir, es un clima propicio, por eso decimos que es una enfermedad tropical característica, y en ese sentido lo que se hizo ayer fue dividir por provincia el reforzamiento con instituciones al Ministerio de Salud Pública, al Servicio Nacional de Salud, con fines de que el proceso de eliminación de cacharros, por ejemplo, la multiplicación del vector, se pudiera avanzar mucho más en este proceso. Esa división se asignaron instituciones en cada provincia que van a trabajar con las direcciones provinciales de salud, el servicio de la zona, del Servicio Nacional de Salud, y a la vez sábados y domingos. La idea es que se haga consecutivamente 2 operativos, sábado y domingo, una primera operación de limpieza y una segunda operación la siguiente semana. Está pautada para este sábado el inicio de ese operativo, desde luego, a condición de que la tormenta no sea tan dañina como pudiera ser. ¿Y qué papel le dejan a los gobiernos municipales? Se ha convocado, o sea, nosotros ya teníamos con FEDOMOS un acuerdo y estamos trabajando con FEDOMOS hace bastante tiempo ya en las acciones a nivel municipal y se han estado desarrollando. Lo que se ha agregado, además de los ayuntamientos, es los gobernadores locales, con fines de que participen dentro de este proceso. Igualmente las universidades. Ayer hablaba con la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que va a aportar también al proceso de reforzamiento con estudiantes y personal que se va a sumar a los operativos también. Y la capacidad de respuesta inmediata durante el fenómeno, personas que puedan resultar heridas de alguna manera, que puedan tener algún tipo de situación de las que ocurren durante este tipo de fenómenos. Las provincias que tienen alerta en este momento, ¿están en total capacidad de manejar estos casos? ¿Van a recibir algún tipo de reforzamiento? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando para la situación durante e inmediatamente después de la tormenta? Esa parte usted sabe que se coordina siempre a través del COE. Así es.
y con ellos se movilizan todo un conjunto de organizaciones estatales y civiles que participan en la respuesta que se va a dar en cada territorio. Eso tiene organización territorial. Y los recursos de todas las instituciones están disponibles en esa provincia para la respuesta. Esa es una estructura que ya está bastante curtida en la respuesta que habitualmente se da. ¿Qué pasa en las provincias donde los hospitales no están concluidos, donde no están habilitados? Santiago, en Montecristi, la parte de los barrios, la zona norte de la capital dominicana. Son unos 10, según dijo recientemente el director. Sí, pero repartidos por toda la geografía, porque ahí está Enriquillo y Neiva, por ejemplo, de los 10. O sea que, la trayectoria que lleva el ciclón no está supuesta a pasar por esa zona hasta el día de ayer. O sea que las provincias en alerta el día de hoy no tienen ninguna situación de déficit de atención. Higüey tiene resuelto eso. Son modelos de pronósticos. Exactamente. Modelos de pronóstico, se puede mover. Sí, son modelos de pronóstico, por eso decía, pero en el trayecto que se está en los modelos, va por lo que es la zona este, Samaná, Nagua, esa es la ruta básicamente que sigue. Ministro, no podemos dejar. Gracias. La dama primero. La dama primero. Muchas gracias. No podemos dejar de lado que la reunión de ayer con el presidente de la República también buscaba acciones directas en contra del dengue. Hay una plaga, hay provincias en alerta, refleja la prensa de que tenemos un alto índice. Sin embargo, sería bueno conocer de primera mano en el área de epidemiología y directamente de usted, primero las cifras de los enfermos, lo que se está haciendo y de verdad sí es tan alarmante la situación en los hospitales infantiles. Mire, yo quisiera poner antes que nada en contexto el tema de las cifras que habitualmente se manejan. Los años epidémicos no se comparan con los años no epidémicos. Nosotros tuvimos un silencio 2017-2016. Por tanto, este año no puede compararse con esos años. Como el 15 no puede compararse el 16 con 17 y 18 porque fueron años epidémicos. Entonces, ahí es que tenemos que ver la cosa. ¿Por qué un año es epidémico y otro no es epidémico? Por el comportamiento que tiene la enfermedad. Son periodos de 2 a 3 años habitualmente de silencio y luego emerge de nuevo los picos epidémicos. ¿Y por qué en el caso de provincias como San José de Ocoa se declara en una alerta roja y otras como Barahona, Independencia, tienen comportamientos diferentes a los de la ciudad? ¿Hay una explicación? Bueno, es que precisamente, o sea, el nivel de infestación cambia. Cuando hay más de 10 casos por cada 1000, entonces hablamos de situación roja. Entre 1 y 10 estamos hablando ya de una situación que está en amarillo. De menos de 1 está en verde y cuando no hay ninguno está en blanco. Esa es la coloración que ustedes ven. En el caso de Ocoa, tiene además, es uno de los lugares donde está circulando el serotipo 3. Y esa es una característica también importante que lleva a esa coloración. Aquí está circulando casi en todo el territorio el serotipo 1. ¿Eso es una mutación? Son 4 variedades que tiene. El 1, el 2, el 3 y el 4. El 2 es uno de los más agresivos que hay y es de lo que está atacando en Centroamérica, que han visto una mortandad bastante grande. Entonces, en esos contextos es que podemos ver la coloración que tienen el mapa que estamos presentando. Decimos que Ocoa, no solamente por la infestación, sino también porque tiene serotipo 3, es un motivo de nosotros, pues, tener la focalización. Cifras hasta la fecha de hoy. Farah es la directora de epidemiología y me gustaría que ella le haga a ustedes un... Doctora. Sí, bueno, al corte de la semana 31, como han podido ver en el último boletín publicado, la cifra asciende a 7.324 casos aproximadamente, y incluyendo 10 defunciones que han sido rectificadas por el Comité de Auditorías Clínicas, que es un comité interinstitucional. Lo de la coloración de las alertas... Perdón, ¿de cuándo es el corte? De la semana 31. ¿Cuál es la semana 31? ¿A qué corresponde? ¿A qué fecha?
Siempre tenemos 2 semanas de retraso. ¿Por qué? Porque en esta semana siempre corta la semana anterior. Entonces, los datos se someten a una validación, se tiene que volver incluso en muchas ocasiones al lugar donde tienen los datos, es decir, a los centros, comunicarse con ellos para verificar que realmente los casos cumplen con la definición de casos y que son realmente casos que corresponden con ese evento. Y se hace para todos los eventos. ¿Y la auditoría de muerte? ¿Cuál es el corte sobre la auditoría de muerte sospechosa de dengue? 25 se han auditado y 10 de esas han resultado que la muerte fue dengue. Perdón, ¿25 de cuántos casos sospechosos de muerte de dengue? ¿De 25? No, 25 sospechosos, 25 10 sospechosos positivos. No, 25 muertes sospechosas y se han auditado. Y de esas 10 han sido ¿Por qué tan lento, comité. ¿Por qué tan lento en esto? Porque la sospecha de uno desde los medios es que ustedes controlan, o el ministro controla datos, incluso se impide a los médicos que den que fluya la información y está muy controlada. Entonces la auditoría va lenta respecto de la muerte y no sé si hay algún criterio comunicacional de que no se genere alarma, pero los hechos son los hechos. ¿Y cómo se liga eso con la Comisión Nacional del Dengue y la Mesa del Dengue? Porque se supone que antes de emitir una información debe pasar por un sedazo de investigación y de confirmación. Mire, es bueno que entiendan la información que maneja el ministerio. El ministerio no produce esa información. El boletín proviene de los hospitales que hacen el reporte a la central del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. No somos nosotros los que decimos son tantos casos, lo dicen los hospitales del Servicio Nacional de Salud. Y esa es la información que se coloca y además con la búsqueda activa que se hace de febriles como un complemento, y habitualmente es una proporción muy baja la que queda fuera. Pero esencialmente la información proviene del propio Servicio Nacional de Salud, que alimenta el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Pero Por tanto, nosotros no podemos manipular una información que es otra institución que la está No, yo digo suministrando. control de información. Por ejemplo, ¿cuándo fue la más reciente muerte de dengue? Sospechoso de dengue. ¿Qué semana No, sería? antes de ayer. Antes de ayer. Sí. Pero Entonces, esos expedientes... Pero eso no está contenido en el último informe porque tienen No. 2 semanas de retraso. Todavía Porque no fíjense, está incluido. todavía no Sí. está, pero fíjense ustedes que nosotros empezamos con uno y según van auditando, van Se van subiendo. incorporando. Yo creo que es importante que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. De 25, 10 son confirmados. Proporcionalmente ustedes pueden sacar conclusiones de lo que eso significa. Es decir, la información que se produce en el hospital es un diagnóstico presuntivo habitualmente, salvo casos ya que se confirmen, que están con su laboratorio confirmado y que no hay otra causa conexa que lo explique la muerte del paciente. Ministro, vamos a ser un 25 poquito más casos, sinceros. Perdón, Cristian. Estos Sí. 25 casos son de muertes que han ocurrido en los hospitales. Claro, ¿Qué pasa con las muertes que se dan fuera de los En las hospitales? clínicas, por ejemplo. igual. O fuera de los hospitales. No. Hay gente que se muere en su casa. O sea, en la clínica o no, son de declaración obligatoria, eso es de la ley. Ni una clínica queda fuera, ni un hospital. Que esa información Ellos llega tienen que también suministrar, al claro que sistema. sí. Por ejemplo, el muerto número 20 sospechoso de dengue debió ser hace como 3 semanas, un mes. ¿Verdad, doctora Fara? Hace aproximadamente más de un mes, un poco Más de un mes. Sí. ¿Cómo que no se ha hecho auditoría? Porque lo que uno presume como periodista es que hay un control y una auditoría que va con un enorme retraso para no dar la cifra de los muertos, porque salen de los hospitales y han controlado la información de los hospitales. Para que vaya ese sedazo, se da la auditoría y siempre hay un retraso de muchas semanas para evitar ese conteo. Entonces los médicos dicen 20, 30 y ustedes dicen, bueno, son sospechosos, yo voy por 9 o por 10. Entonces parecería que a su ritmo en diciembre estaríamos por el 12 y quizá vamos en 40. Bueno, realmente para hacer el proceso de auditoría o el procedimiento que lleva,
se requiere de la documentación completa de los casos o de los casos que son sospechosos fallecimientos por esa causa. Entonces, lo que hacemos es que se trata de recuperar con los territorios, ya sea con los mismos centros de salud, los expedientes clínicos de esos sospechosos fallecidos, para pasarlos al comité y que estos puedan auditarlo. Ese proceso más el de las autopsias sociales que hacen las direcciones provinciales de salud, que investigan otra información adicional para ver todo el recorrido que hizo cada caso, porque probablemente las auditorías han demostrado que cada fallecido ha pasado por al menos 2 hospitales. Doctora. Entonces esa historia se tiene que reconstruir y eso es lo que lleva un poco más de tiempo, recuperar esa información para poderla someter al proceso de auditoría con el comité. Doctora, yo quisiera saber... Usted ha dicho... Perdón, yo quisiera saber cuál es el protocolo que ustedes usan de los pacientes que llegan a los hospitales, específicamente los pediátricos, que son es la parte más vulnerable. Bueno, porque el niño no se puede defender, a lo mejor el niño ni siquiera pueda decir cómo se siente, lo que se siente, en qué magnitud se siente. ¿Cuál es el protocolo que ustedes utilizan a la hora de recibir un paciente? Porque en muchos centros privados, cuando ya no pueden más con los casos, pues lo sueltan. Lo transfieren. Y así como que es muy fácil. O lo mandan a su casa. O lo envían a su casa. Y de repente, los padres desesperados, buscando ayuda, lo llevan al Robert Reed. El Robert Reed no puede rechazarlo, tiene que recibirlo, independientemente de la condición que... ¿Cuál es el protocolo que ustedes utilizan para delimitar esos casos? Me he interesado por esos casos específicos porque el clamor que hay es que cuando el paciente ya no da más, esos centros privados lo expulsan. Y después vienen a dar cifras de 20, 30, 40 muertos. Es muy fácil hablar delante de los medios. Yo quisiera que ustedes le expliquen a la población cómo ustedes tratan esos casos y cuántos son, cuál es el porcentaje. Mire, es una pregunta importante que es bueno que tomemos en cuenta, porque justamente el ministerio está en estos momentos en la línea de definir una resolución ministerial muy cercana a lo que se hizo con la cirugía plástica, porque el tema de los referimientos se está convirtiendo en una verdadera causa de muerte, no solamente de pacientes con dengue, sino de ir a vaciar el bolsillo de la gente en una clínica y luego dejar en los hospitales a los pacientes. Eso es una realidad que está pasando aquí. Pero no hay una normativa que restrinja ese manejo en las clínicas privadas y su relación con los referimientos. Un paciente, después que se complica en una clínica, y esto pasa con la mortalidad materna con frecuencia, salen y la meten en un hospital. Se le acredita al hospital la muerte en origen, que es lo que quieren, que no figure su nombre y se manche con la muerte que ha pasado. Pero evidentemente que esto necesita una regulación. Y lo que estamos haciendo es que hemos creado una comisión que está estudiando ese tema con fines de emitir una resolución parecida a la que emitimos, que ha hecho ya facilitar la penalización en las cirugías plásticas. ¿Cuál es el estatus de la habilitación de los centros privados de salud? Mire, los centros privados todos deben estar habilitados, todos, sin excepción. Ese es el deber. Es el deber. Lo dice la ley. Desde luego. La habilitación determina una cartera de servicios. Ninguna clínica se puede salir de esa cartera de servicios que está en su habilitación. Es decir, si usted tiene una sala de cirugía para cirugía general que se le ha habilitado, usted no puede convertir esa sala de cirugía en una sala de trasplantes de riñón, por ejemplo, porque no está habilitada para ese tipo de procedimiento o para cirugía estética, sino que está definido porque incluye incluso los recursos humanos en la habilitación que acompañan a esa unidad quirúrgica que se ha habilitado. Por tanto,
las clínicas tienen su habilitación. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Que las clínicas salen de esa habilitación que se le ha concedido. Se exceden. O realizan procedimientos violatorios de las normativas. Pero ustedes están al día, cuando Laura habla del estatus, ustedes están al día en las revisiones periódicas, porque aquí solo conocemos cuando hay muerte, cuando hay una denuncia de que el centro no estaba habilitado, de que por aquí no ha pasado el Ministerio de Salud desde hace años. ¿Cómo está ese momento? Completando eso, en una etapa se dieron muchas habilitaciones provisionales que no terminaron de concluirse porque no se completaron las evaluaciones y no se llegaba a la habilitación definitiva. Por eso le pregunto por el estatus, para saber si esa provisionalidad de esas habilitaciones se mantiene o si se ha logrado avanzar. Mire, yo debo señalar lo siguiente. Nosotros estamos ahora mismo en el diseño de la informatización de las habilitaciones que realizamos. Algo que no existía, igualmente como no existía la informatización de los servicios que hace y sirve la Dirección General de Medicamentos, Productos Sanitarios y Cosméticos de Alimentos. Toda la normativa de habilitación está en revisión, toda, en absoluto. Y va a concluir, como ha concluido con DGMAP, en unas nuevas reglamentaciones. Nosotros llevamos los procesos de inspección con cierta regularidad, pero ciertamente para inspeccionar en un ministerio que es esencialmente manual, es un proceso lento. Si los expedientes estuvieran informatizados, la comisión que realiza el expertise y las autopsias, las revisiones, sería mucho más expedita, sin lugar a dudas. Pero eso es un proceso que hay que imprimir el expediente, fotocopiarlo para que cada uno de los miembros de la comisión lo tenga y haga la revisión. Doctor. En la habilitación se va haciendo rondas de visitas de inspección. ¿Qué significa eso? Muchos de los casos no salen cuando se encuentran las violaciones a la habilitación. Y se ponen sanciones y planes de mejora inmediato o cierre de áreas de la clínica sin que se cierre la clínica completamente. Es decir, es un proceso constante en esa dirección que además implica para el ministerio conseguir recursos humanos de alto nivel, que es una de las grandes carencias que tenemos. Doctor, tenemos a uno de los compañeros de la opción de la mañana, Johnny Vázquez, que se integra también al círculo de preguntas. Adelante, Johnny. Gracias, buenos días para todos. Señor ministro, una de las desgracias que le ha caído a este país hace muchos años es una desgracia que parece que tiene mucho poder. Y me estoy refiriendo a los medicamentos falsificados. Es uno de los crímenes más grandes que se está cometiendo en cualquier país del mundo, sobre todo en este. Se habla de que la provincia de Espaillá es cuna de esas falsificaciones que perjudican. Nadie sabe cuántos infelices han muerto en este país cuando un médico le medica un medicamento y resulta que cuando lo va a comprar ese medicamento es adulterado, es falso. ¿Qué va a hacer usted como ministro de Salud Pública a los fines de garantizar que los negocios, que los laboratorios cumplan con los estándares y con las exigencias que debe tener la medicina como garantía de que el ciudadano cuando adquiera uno de esos medicamentos tenga la seguridad de que el medicamento es fiable? Mire, este es un tema bastante viejo y el caso de Moca bastante conocido. No hace mucho la Comisión de Vigilancia Sanitaria fue recibida a tiros en Moca y que ameritó la intervención de la policía. Pero
nosotros dejamos los operativos como se hacían habitualmente y hemos hecho una combinación junto con el Ministerio de Industria y Comercio de un plan que persigue la formalización de esa gente que está haciendo esos negocios. Hace 20 días entregamos cerca de 10 registros sanitarios de esas empresas que estaban operando ilegalmente. Y ya habíamos entregado otros. ¿Operando ilegalmente? Totalmente. Son empresas y que operan ilegalmente y lo hacen en una calle abierta. Pero el registro se sabe que la calle Altagracia y otras más son famosas en ese sentido. ¿El registro para los vendedores o para quienes producen esos medicamentos? O esa, no, es que el medicamento puede ser muestras médicas, puede ser muestras falsas, en fin, es una variedad y hay detrás de esto es nuestra información, empacadores que reprocesan esos medicamentos y lo marcan de nuevo y lo ponen en el mercado. Es decir, es una actividad bastante compleja en ese sentido. Pero hemos entonces, desmantelado... De ahí la dificultad, doctor, de entender que se estén regularizando actividades que son delitos sanitarios, que están criminalizados actualmente. Bueno, yo como política... Es como validar la delincuencia. Es como apañar a un delincuente. Si un delincuente, como usted le llama... No, no le llamo yo, no, le llama la ley. O la ley. La ley establece lo que es un delincuente. Usted si está en la calle, quiero decir, usted no tiene un expediente en un tribunal que lo haya sancionado. Entonces, si ese señor viene a la autoridad a regularizar su situación, la ley me manda a mí a hacer ¿qué? A someterlo a la que justicia. lo someta a la justicia sin tener un expediente a mano. No, hacer el expediente. Entonces tengo que hacer un expediente. Y usted sabe la complejidad que eso tiene. Pero Bien. que sea difícil no significa que no se pueda hacer. ¿Qué nosotros hemos hecho? Y el medicamento no es la prueba. No me pueden mandar a mí, ve ahí a comprar ese medicamento, mi hija, y de allá para acá tenemos la primera prueba. Puede ser, pero puede ser, es que medicamento no necesariamente es falso. Es bueno, que ese es harina, cuando se está hablando de eso, no necesariamente es falso. ¿Entiendes? Es una comercialización irregular porque no están habilitados. Pero la ley especial se están cometiendo varios delitos. Efectivamente. La ley especial que criminaliza ese tema establece que falsificación es que no tenga registro sanitario, que sea reempacado, que sea... O sea, hay una serie de prácticas que no significa que el principio sea activo sea uno y que resulte que sea otro. O sea, todo eso queda bajo la sombrilla del mismo delito. Y que tú le vendas al público una cosa que dice que es una cosa y resulta que no es lo que tú estás comprando. Efectivamente, en eso estamos de acuerdo. Lo que estoy explicando es la política que estamos llevando con fines de que toda esa gente que hoy está en esas prácticas durante décadas tenga una ventana a través de la cual formalizar sus actividades comerciales. Ay, doctor, pero yo preferiría que le abran una ventana en Najayo. Bueno, aquellos que se han hecho se han sometido. ¿Cuántos han sometido? Nosotros acabamos aquí en la Jacoma Ruta de desmantelar un laboratorio gigantesco. Exacto. Que motivó incluso de las autoridades, están sometidos a la justicia. Okay. O sea, nosotros hicimos el desmantelamiento, hicimos el sometimiento y ya eso es la justicia que tiene que cuando descubren que determinar. sí hay una situación de falsificación, se prepara Efectivamente, o sea, nosotros vamos haciendo las investigaciones y aquellos que ya tenemos y nos da el chance a cogerlo, lo sometemos a la justicia. Pero Moca está ahí, está abierta. La calle está ahí, está abierta. Porque cuando usted habla con regularizar y ahora se alarma, es como un vendedor de drogas que lo vamos a regularizar. La actividad de por sí es ilegal, no hay manera de regularizarlo. Pero hay que es que la discusión, Cristian, no es si es legal o ilegal. Sabemos que es ilegal y lo perseguimos porque es ilegal. Esa no es la discusión que yo creo que hay que llevar. Lo que estamos hablando aquí y trato de llevar es la combinación de la persecución con las medidas que permitan a esta gente que quieran regularizarse y legalizar sus actividades, que tengan un canal para que los realicen. Pero vamos a ver, a alguien que en la calle de la Altagracia o en cualquier punto del país haya hecho de la producción de medicamentos falsificados su negocio y por presión va y se regulariza,
¿qué garantía tenemos que si los regularizamos no va a dejar de seguir haciendo sus medicamentos falsificados? Porque creo que si se legaliza, lo lógico es que haya un seguimiento al contenido de lo que produce y que sale al mercado, que al final es lo que importa. Es decir, el paciente hipertenso que compra un medicamento para controlar su situación, resulta que le dan una cosa que no es. A lo mejor le están dando harina de maíz con que Sí, sé cuánto, sí, sí. ¿verdad? Talco, O talco, No, polvo y de puede talco. estar El ejemplo habilitado para típico. vender. El tema es lo que vende. Claro, exacto. Es decir, porque al final es al público que tenemos que proteger de que no haya una afectación. Es decir, ¿qué seguimiento da el ministerio cuando regulariza a un individuo cuyo origen ha sido justamente sus actos ilícitos? El ministerio tiene lo que es un departamento que se llama vigilancia sanitaria, con inspectores que están permanentemente en operativos. Esa unidad es la que va a los establecimientos y hace la inspección. Desde medicamentos, todos los productos que venden y la forma en que están dispuestos los mismos. Es decir, es una combinación de elementos. Puede ser que sean medicamentos legales, pero con una disposición totalmente inadecuada. Es decir, ¿qué pasaba en algunos? El primero que se regularizó, que tenía una caja, no es que tenía la caja nada, pero estaba en el suelo. No tenía el clima, la climatización que se necesita para la preservación de los medicamentos. Entonces, todo ese proceso de corrección lo realiza Vigilancia Sanitaria. Se hacen y se toman muestras y se envían al Laboratorio Nacional para investigación. Cuando se tiene sospecha de que es falso o que tienen cantidades inadecuadas de la potencia que se supone que tiene según la etiqueta. Entonces, todo ese proceso se lleva mediante vigilancia sanitaria. Y es permanente que se vive realizando. ¿Cuántos expedientes tiene ahora mismo sometidos a la justicia, salud pública, por falsificación de medicamentos? El número no lo tengo, pero yo diría que debe haber más de 15 casos que están sometidos en ¿Qué seguimiento se le da, doctor, a esos casos? Hay un departamento jurídico en salud pública que va, por ejemplo, que son citados, que van a esas audiencias que defienden al ciudadano, que defienden al Estado en ese sentido. Sí, hay un departamento jurídico que junto al procurador fiscal, porque las intervenciones se hacen con Procuraduría Fiscal. O sea, hay un procurador de la salud que habitualmente acompaña los operativos cuando se va a hacer los desmantelamientos, doctor, y detenciones. ¿Cuál es su relación, doctor? Todo ese proceso, una vez se hace el sometimiento, hay un seguimiento en los tribunales del proceso. ¿Ustedes han obtenido alguna sentencia satisfactoria en los tribunales? Ha habido sentencias. ¿Qué porcentaje de los casos son fallados positivamente? Bueno, muchos se quedan ahí en los tribunales por mucho tiempo, la verdad. ¿Ah, sí? Mucho. ¿Y por qué, doctor? No lo sé. Demostrando, doctor, es una parte que una a vez nosotros más que no la nos farmacéutica tiene un gran poder en el ¿Perdón? mercado. ¿No será? Demuestra esto una vez más que las farmacéuticas o laboratorios de la industria tienen un gran poder en el sector salud en la República Dominicana. Al contrario, no lo tienen. Si lo tuvieran, todos sus negocios estarían cerrados. No, pero imponen o cómo le llega el medicamento a estas personas puede ser vía esas mismas farmacéuticas. Quien fabrica medicamentos son los laboratorios. Ahí es que está el riesgo, cuando confundimos el que está irregular con el que es una empresa. A mí me gustaría, doctor, si ustedes me lo permiten, porque hay un tema y creo que nos apremia el tiempo. Hay un tema importante que hace unas cuantas semanas se hizo de eco nacional con el programa de medicamentos de alto costo. El joven Camilo Rijo, que tiene unos años recibiendo un medicamento para un cáncer de hígado y que denunciaba que lo iban a dejar morir. Luego se supo que era un tratamiento experimental, pero a mí me gustaría conocer el alcance del programa de medicamentos de alto costo y quiénes son óptimos o para quién va dirigido. Mire, ese es uno de los programas, pero antes de terminar quería concluir con lo que estaban señalando ellos. Es decir, aquellas operaciones formales y legales para nosotros están ahí y aún ellas están bajo vigilancia y supervisión. Lo que no debemos confundir es lo siguiente: la operación ilegal en la que
a veces puede participar una empresa formal suministrando productos. Y ha pasado y se han determinado. La operación ilegal que conocemos en Moca es múltiple y está, lo hemos podido ver, basada más en reempaques, que son empacadoras que se meten en una casa en quién sabe dónde, que nadie conoce, y hacen las operaciones y van poniendo en el mercado todos esos productos. Es una operativa de esa naturaleza. Nosotros seguimos los procesos de persecución y los sometimientos cuando tenemos ya el caso en las manos. Con relación a alto costo, nosotros, ese es uno de los programas probablemente de mayor impacto que en una población que financieramente no puede con esas enfermedades. El presidente inició ese programa con 500 millones de pesos y estamos sobre los 2.400 millones en este momento. Se ha impactado a unas 24.000 personas que han recibido directamente el apoyo del programa y además con cerca de 5.000 ayudas en procesos quirúrgicos, sobre todo de gente que responde al programa de subsidiados de la Seguridad Social. El programa en sí ha impactado a más de 30.000 personas en conjunto y comprende enfermedades catastróficas, como se llaman, y de alto costo. Sigue su funcionamiento normal y ha mejorado con un ahorro de más de 300 millones desde el momento en que entramos en Comisca con los ministerios de Centroamérica, haciendo las compras masivas. Alto costo tiene probablemente solamente para cánceres de próstata y de mama cerca de 1.300 millones de pesos. ¿Beneficiadas cuántas personas? Que son beneficiarios. En esos dos componentes tiene que haber más de 10.000 personas que se han beneficiado de ese programa. ¿Cuál es el nivel de incidencia que tenemos de cáncer de mama y de próstata para que podamos dimensionar el aporte del programa? Son esencialmente las mismas que a nivel internacional se tienen. O sea, aquí no tenemos un cambio que no sea exactamente doctor, a propósito de eso, internacionales. Y sobre medicamentos, me excusa Laura, todas esas fórmulas mágicas que a veces se anuncian en programas y dicen, mire, para rebajar. Con esto, no solo para rebajar, sobre cáncer de próstata, con esto se eliminó el cáncer de próstata, no hay problema con esto. Y esto la FDA está autorizada y tal. Y a veces le colocan y dice registro en procedimiento, en proceso. Sobre ese tipo de soluciones mágicas o falsa publicidad o lo que fuere, ¿qué puede hacer el Ministerio de Salud? Mire, los registros en proceso precisamente son de las cosas que nosotros encontramos. Y no hemos tomado la medida porque creo que esta semana ya empieza en el portal del Ministerio la ventanilla única digital. Es decir, que ahora usted desde su empresa va a hacer el registro sanitario. No tiene ni siquiera que ir al Ministerio. Ministro. Y eso va a ser un cambio importante en ese sentido. No debe haber un registro en tránsito porque usted deposite un papel. Y lo que vamos a hacer el decomiso que vamos a producir será masivo contra aquellos que están ejerciendo ese tipo de práctica porque tienen que tener un registro sanitario para su circulación. La mayoría de las empresas que están usando ese sistema es que han depositado en ventanilla única la solicitud y no ha salido el requerimiento. ¿Cuál es el tiempo de respuesta actual del Ministerio de Salud Pública con la solicitud de este registro sanitario de medicamentos? De 25 a 40 días. Ministro. ¿Por debajo de lo que dice el reglamento? Mire, cuando yo llegué ahí se tardaba 1 año y año y medio sacar un registro sanitario. Bueno, hace unos años antes todavía se tomaba 4 o 5 años. Yo encontré expedientes 2011, 12, etcétera, etcétera. En este momento podemos decir de que nadie, en un registro nuevo de alguien que somete el expediente, nunca más de 40 días. Está automatizado. Yo quiero hacer una pregunta. De los 10 hospitales
que están por terminar o entregar la OICOE. ¿Ustedes en salud pública tienen alguna prioridad con algunos de esos hospitales para comenzar su operación? ¿Cuáles son esos hospitales que usted puede decir, bueno, nosotros necesitamos que el de Santiago, el Arturo Grullón, o que el Arturo Grullón, o el del Ceibo, o que puede ser de otra región? ¿Cuáles de esos hospitales ustedes necesitan que se entregue ya? Bueno, yo creo que La prioridad. Santiago tiene intervenido sus dos principales hospitales, que es el Cabral Ibáez y el Arturo Grullón, y son regionales. Que es donde además, fluye la gente. Y representa ahí más de 14 provincias. Claro. Es el lugar de referencia el Cabral Ibáez que se es tiene. referencia. El El Arturo ministro, Grullón también. El me Arturo Grullón, gustaría que infantil. tomáramos El infantil, nuevamente el tema infantil. del dengue y que usted Entonces, mismo... Ajá. ¿qué pasa con esto? Yo creo que esos son dos hospitales a los que se le ha puesto la atención con fines de que se resuelva, porque gran parte de los problemas que estamos mirando tienen que ver con esos hospitales regionales. Yo creo que esos dos hospitales son clave para la resolución de esos problemas. Igualmente yo diría que hay que avanzar en el caso de Barahona, en la conclusión de la reforma que se está haciendo, que también ejerce un gran influjo en la olla Enriquillo, en términos de referencia. Está bastante avanzado el hospital de Neiva, y yo creo que son elementos también positivos en esa dirección. ¿Cuenta con los recursos Ministro. del ministerio para todos los Sí. elementos, sobre todo en este momento Claro con que la no. situación del dengue? El ministerio y el gobierno que se está movilizando, como estamos diciendo, tiene todos los recursos para eso. Y ha estado todas, semana tras semana, en operativos permanentes en todas las provincias. Las direcciones provinciales ejercen ese trabajo de eliminación de cacharros y del uso de herbicidas y de la educación a la gente, manteniendo una campaña de publicidad y de comunicación permanente. Ministro. Hay la necesidad de la incorporación de la gente en esta dirección y no me canso de repetir, hay una corresponsabilidad ciudadana en la resolución de este problema, ¿Qué usted le dice a la ¿Cómo? gente? La limpiando higiene. y eliminando los cacharros que hay que facilitan la multiplicación del mosquito. Yo diría, En una tapita de cerveza, señores, se la gente y multiplica el mosquito. La gente y los ayuntamientos tienen una tarea enorme aquí. Ministro, para el 14 de septiembre se está planificando una marcha. Las damas de negro, que son las madres de niños con trastorno de autismo, reclamando básicamente un espacio donde colocar sus hijos que no tienen después de los 15 años en las escuelas, y por el tema de los medicamentos. Porque entre otras cosas parece que el sistema de la seguridad social no se lo admite a ellos, y la verdad es que es un verdadero drama. Mire, el tema del autismo, la primera dama ha desarrollado un programa bastante efectivo en esa dirección, en diagnóstico, y ahora se va hacia un laboratorio también que va a reforzar esas medidas. Es decir, ha habido una prestación de servicio bastante significativa en el establecimiento de diagnósticos, que antes teníamos muchas dificultades para el establecimiento de los diagnósticos. Y había familias que tenían los niños y no tenían un conocimiento de qué era lo que padecía su niño. Hoy día el diagnóstico prácticamente se establece con mucha facilidad. ¿Qué va a pasar? Y el reclamo. Yo, en verdad, lo que digo es que nosotros hemos ido creciendo en materia sanitaria en la prestación de servicios que antes no tenía el sistema. Y este es un ejemplo de ello. Estamos hablando de procesos que no son masivos. No son masivos. Igualmente que usted puede decir con otros tipos de enfermedades raras que hay en el país, que tampoco son masivas, sino que tienen poblaciones determinadas con todos los derechos que tienen toda la población. Yo creo que la respuesta del gobierno en esa dirección es acompañar a esas familias que son afectadas por los niños como autistas y ver
y creo que el gobierno tomará las medidas que sean necesarias para reforzar las políticas que se llevan a cabo frente al autismo. Ministro, muchísimas gracias de verdad por la entrevista interesante a la doctora Fara Peña, directora de epidemiología, y al ministro, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, que han estado compartiendo con nosotros esta mañana. Espero que la gente haya tomado sobre todo la información correcta y que la conciencia ciudadana de ponernos nosotros a trabajar en nuestro entorno, cambiando y revisando todas las áreas para evitar los criaderos de mosquito. Creo que es la principal forma de prevenir. A ustedes las gracias, a todo el equipo que ha estado con nosotros. Para mañana volver aquí a partir de las 6 todo el equipo. Le dejamos con la programación del Grupo de Medios Telemicro.